Bueno, ahora entonces trataremos algo acerca de las lenguas germánicas. Como pueden ver, aquí están entonces la mayoría de las banderas de los países de habla germánica, como Suecia, Noruega, Islandia, Dinamarca, los Países Bajos, el Reino Unido, Alemania, una parte de Holanda que se conoce como la región de Frisia, las Islas Faroe, una parte de Bélgica, que esta se le conoce como Flandes, y un pequeño país entre la frontera en Alemania y Francia, que es Luxemburgo. Bueno, las lenguas germánicas son un grupo de la familia de las lenguas indoeuropeas, que es hablada por supuesto por los pueblos germánicos, a estos que yo he estado hablando, y derivan entonces de un ancestro común. En primer lugar, bueno, entonces, ¿cuáles son estas lenguas germánicas? Son las que se observan aquí en este mapa de Europa, se hablan en Europa del Norte principalmente, y bueno, está, como ya decía, el islandés, el noruego, el sueco, el danés en la parte de Dinamarca, el alemán en parte de Francia, de Alemania, de Suiza y de Austria. También existe entonces el neerlandés, que bueno, generalmente en español se le conoce como holandés, pero bueno, holandés es una parte, o más bien un dialecto de los que se hablan en Países Bajos, del cual por supuesto una buena parte de este dialecto, bueno, no dialecto, sino más bien es un bueno, en parte sí se puede considerar entonces como un dialecto, pero en realidad pues es una lengua de esta parte de los Países Bajos, de la cual se tomó una buena parte, como ya decía, para hacer el holandés estándar. Bueno, también está esta parte del Vlaams o el flamenco, que se habla en la parte norte de Bélgica, que es muy cercano entonces a el neerlandés. Una parte también en los Países Bajos, donde se habla el frisón, el frisio. También está, bueno, el inglés, por supuesto, que son los idiomas más hablados en la actualidad, la lengua franca para la mayoría de las cosas que se hacen en el mundo, que se habla originalmente en la parte de Inglaterra. El scots, que se habla en Escocia, que hay que diferenciarlo mucho del el escocés, scots se le llama, que hay que diferenciarlo bastante del escocés gaélico, que es una lengua celta, al escocés, que es una lengua germánica, ¿vale? Bueno, aquí entonces, bueno, se pueden ver algunos de estos dialectos o lenguas que se hablan en nuestros países. ¿Por qué razón? Bueno, en un inicio, cuando comenzaron a poblarse estas partes del mundo, de Europa, pues tendían estos pueblos a segregarse entonces en clanes o en pequeños poblados, y cada uno de ellos comenzó a hablar diferentes dialectos. Tenían un idioma en común, que bueno, se ha inferido que es el idioma protogermánico. Bueno, que hablaría pronto de él, un poco más adelante. Pero bueno, entonces al haber una gran cantidad de reinos, una gran cantidad de clanes que se desarrollaron en esta parte del mundo, pues entonces cada uno de ellos hablaba un diferente dialecto, y pues por eso es la razón en la que existen una gran cantidad entonces de lenguas en esta parte del mundo. Sin embargo, en la actualidad pues se ha intentado uniendo diferentes partes de estos dialectos, de estas lenguas, para generar entonces un idioma estándar, por así llamarlo, ¿no? Que pasa mucho entonces en Alemania, y bueno, en general en la mayoría de estos países. Actualmente los idiomas germánicos son de los más hablados en el mundo. Por supuesto, la lengua franca, como ya decía, es el inglés, que se utiliza técnicamente en todas partes del mundo para poder hacer ya sea cosas de comercio, cosas de política, de relaciones internacionales, o incluso científicas, etcétera, etcétera, ¿no? Son una gran cantidad
de cosas que se realizan ahora entonces con el inglés. Bueno, y por supuesto entonces en esta parte es donde se hablan esas lenguas, esos idiomas germánicos, pero pues se han extendido a todas partes del mundo, ¿no? En donde la mayoría de ellos se trabajan como una segunda lengua. Y bueno, así es actualmente. La división entonces es como en esta caricatura se puede observar. Las lenguas germánicas se podrían dividir, o se puede decir, o se dividen en lenguas nórdicas o del norte, germánico el norte, germánico oeste y germánico este. Lamentablemente las lenguas germánicas del este están extintas en la actualidad, pero sin embargo, bueno, como aquí se puede observar, las otras están más que vivas. Bueno, ya un mapa más, como lo puede decir, más no tan caricaturizado como el anterior. Que, bueno, aquí no sé a los alemanes por cómo los tratan de esa manera. Es de que entonces las lenguas germánicas, como decía, entonces están en la parte, o las lenguas germánicas nórdicas, que proviene entonces de una lengua del nórdico antiguo, que se subdividió en nórdico oeste y nórdico este. El nórdico oeste a su vez entonces tiene subdivisiones como en donde se habla en el islandés. Bueno, las lenguas que pertenecen entonces a este grupo es el islandés, el faroés y el noruego, que el noruego también tiene dos divisiones, pero bueno. Y en el caso entonces del nórdico del este se encuentran el danés y el sueco. Por otro lado, bueno, hablaba de las lenguas germánicas del este, que ya están extintas, y de la última que se tiene registro es del gótico, sobre todo una parte que se conoce como nórdico de Crimea, que posteriormente voy a hablar un poco de eso. Y bueno, están también entonces las lenguas germánicas del oeste, que son las más habladas en la actualidad. ¿Por qué? Porque dentro de ellas existe una subdivisión que se llama anglofrisias. Dentro de ellas se encuentra el inglés, el frisio y el escocés, o el scots. Y también entonces otra de las divisiones que existen está el holandés. Y el holandés también derivó en una lengua que se habla en Sudáfrica, que es el Afrikaans. Por otro lado está entonces el alto alemán y el bajo alemán. Dentro de las lenguas del alto alemán está, por supuesto, el alemán o el alemán estándar y el luxemburgués, este pequeño país que se encuentra entonces en la frontera entre Alemania y Francia. Y también el yiddish, que es bueno, es esta lengua de origen alemán, que también viene de los dialectos de las lenguas alemanas, germánicas, que se formó con elementos también del hebreo, del francés antiguo, del alto alemán, y bueno, etcétera, y de algunos dialectos del norte de Italia, y que es hablada entonces por los judíos de origen alemán. Que bueno, se conoce también una parte de esta historia, ¿no? De esta historia de los judíos de Alemania y de Europa. Pero bueno, no entraré tanto en detalles en esa parte. Pero bueno, aquí viene una parte interesante de esto, de dónde vienen los lenguajes germánicos. Los lenguajes germánicos se originaron en la Edad de Hierro, alrededor del año 1500, 500 antes de Cristo, hasta el 200, hasta antes inclusive. Posteriormente a eso se empezaron a subdividir, como ya decía, porque bueno, los pueblos germánicos empezaron a realizar varias migraciones en Europa, y se creó entonces estas divisiones. Una de ellas era el germánico oriental, después el germánico occidental, que se subdividió a su vez en germiónico, ingevónico y istvaevónico. Cada uno de ellos, del germiónico, salió el alto alemán primitivo. El ingevónico a su vez tuvo otra subdivisión que pasó a ser el sajón primitivo y el anglofrisio. Y el istvaevónico surgió el franco primitivo, de los pueblos francos. Y por otro lado, de la parte nórdica, la parte del norte, se generó el germánico nórdico, que fue
digamos que se mantuvo entonces como una lengua más estándar durante una buena parte de este tiempo. Posteriormente, cuando comenzaron a migrar todavía más, o bueno, las migraciones fueron más generalizadas de estos pueblos germánicos, se desarrollaron entonces ya otras lenguas a partir de ellas. Y ya encontramos, por ejemplo, el gótico, el vándalo, el burgundio, el alto alemán antiguo, el sajón antiguo, el frisio. Se empezó a generar el anglosajón, que derivó en el inglés antiguo. El franco antiguo entonces derivó al neerlandés, al que conocemos en español como holandés, y de ahí, bueno, y por otro lado del germánico nórdico, se generó el protonórdico, y ya entonces con las migraciones que comenzaron a desarrollarse en este tiempo, sobre todo con un pueblo que es muy conocido de los nórdicos, que son los vikingos. Y no es tanto como un pueblo, sino, bueno, posteriormente hablaré un poco de esta parte de los vikingos, solamente de manera somera. Se generó entonces el nórdico antiguo occidental y el nórdico antiguo oriental, que ya derivaron entonces tanto para el islandés y el noruego, por un lado para el occidental, y para el oriental, para el danés, el sueco y el gútnico, que este gútnico terminó entonces extinguiéndose. Por otro lado, bueno, tanto el danés como el sueco se mantuvieron bastante homogéneos como lengua. El noruego derivó entonces en más lenguas, que fue el faroés o el feroés, el nor y el noruego. El nor también terminó extinguiéndose. El noruego, bueno, continúa hasta nuestros días, al igual que el faroés y el islandés. Una parte importante aquí del islandés es de que mantuvo una buena parte de estas raíces, tanto del nórdico antiguo, del protonórdico, del nórdico antiguo occidental y del islandés antiguo, y los cambios que han tenido hasta la fecha han sido muy pocos. Una buena parte es que, bueno, Islandia entonces es una isla, pero que se han preocupado bastante en mantener, han intentado mantenerlos. Los islandeses son muy conservadores entonces en esta parte de materia lingüística, y mantienen entonces a su lengua como un tanto cuanto cerrada a generar o a crear nuevas palabras a partir de préstamos de otros idiomas, como sucede en español, en inglés, en alemán, en muchas otras lenguas, que se van tomando préstamos, se van generando entonces unas nuevas palabras, y esto, bueno, genera una riqueza, una mayor riqueza y una evolución más rápida de estas lenguas, cosa que no ha pasado con los islandeses. Este islandés entonces ha cambiado bastante desde la era de los vikingos, y esto una buena parte de esto ha generado como resultado que las similitudes que hay entre la gramática, incluso hasta la escritura del islandés antiguo, o de incluso nórdico antiguo, con el islandés actual, permite entonces que en la actualidad los islandeses puedan leer sin dificultad las sagas originales como fueron escritas hace 800, 900 años. Entonces es una de las ventajas que tienen. Otra de las, pero sin embargo, es horrible, sin embargo, bueno, esto hace que el islandés sea un poco complicado. Por poco complicado, os digo, bastante complicado a veces de comprender. Y bueno, por supuesto, muy poca gente habla islandés, ¿no? Por otro lado, bueno, una lengua que ha tenido una buena cantidad entonces de cambios, de este lado es para el germánico occidental, es el isvaebónico, que ha pasado entonces para el franco primitivo de los pueblos francos, pasaron entonces a neerlandés, se comenzó entonces a subdividir en holandés y en algunas de estas provincias que actualmente conforman el Reino de Holanda. Y bueno, ahí en esa parte el neerlandés ha sufrido bastantes cambios. Ha habido una gran cantidad de dialectos que se encuentran en este pequeño espacio entonces
del planeta, que son los Países Bajos. Y bueno, también entonces en la parte norte de Bélgica han pasado una gran cantidad de reinos, imperios, etcétera, etcétera, que han pertenecido entonces a esta parte del mundo. Sobre todo, por ejemplo, cuando estuvo Carlos I o Carlos V, cuando tenía el vasto imperio español. También una parte de esta parte de los, valga la super redundancia, de los Países Bajos, pertenecían entonces al imperio de Carlos V, y hubo entonces una buena cantidad de préstamos entre el español, o bueno, el castellano, que se hablaba en la península ibérica, con el neerlandés. También entonces cabe aclarar que bueno, hay una gran cantidad de variedades del neerlandés. Entre una de ellas está el flamenco, que bueno, se habla en la parte norte de Bélgica, como ya había mencionado. Y ha tenido una cierta evolución. Existe no sé, una diferencia, varias diferencias entre las lenguas. Son completamente inteligibles entre sí. Pero bueno, dentro de la provincia de Flandes, en Bélgica, se dice que es el lenguaje flamenco, el Vlaams, y bueno, que es muy diferente entonces al neerlandés. Existe el limburgués, y por supuesto entonces, gracias a algunos colonos que llegaron a Sudáfrica, se generó entonces el Afrikaans, que es una variedad entonces del neerlandés estándar, que ambos derivan entonces de aquí del neerlandés medio. Y bueno, por la lejanía entre ambos países, pues por supuesto, bueno, aquí está Sudáfrica y Holanda, por supuesto entonces que tienen una gran cantidad de diferencias, y muchas veces también se le conoce que es una lengua aparte, ¿no? Y por supuesto aquí se puede observar, ¿no?, el Afrikaans, en diferencia con el Nederlands. Y bueno, ya hablamos del anglofrisio. Por un lado se generó el idioma frisón, se puede decir que es el lenguaje más cercano, o la lengua más cercana al inglés, junto con el escocés. Y bueno, por esta parte del inglés hablaré un poco más adelante, con un poco más de detalle. También está entonces el sajón antiguo, el bajo alemán medio y las variedades del bajo alemán. Y por supuesto la diferencia entonces con el alto alemán. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, si movemos entonces un poquito por acá, se puede ver la diferencia entonces entre el bajo alemán y el alto alemán, que se encuentra en esta parte, o en el alemán central. Incluso hay una diferencia entre el bajo alemán, el alemán central y el alto alemán. El alto alemán fue tomado entonces para generar el alemán estándar, porque bueno, es el que se habla en una parte de Suiza, Austria y el sur de Alemania, mientras que el bajo alemán se habla en el norte de Alemania. Aquí la parte importante entonces, bueno, por bajo alemán se refiere porque las tierras bajas, o las tierras más cercanas al nivel del mar de Alemania, se encuentran en el norte, al igual que bueno, en los Países Bajos, que incluso los Países Bajos se llaman así porque pues, están debajo del nivel del mar. Y en cambio en esta parte, que se encuentra cercano a los Alpes, pues ya es una parte mucho más alta. Bueno, se tomó entonces para generar el Hochdeutsch, que es el alemán estándar. Sin embargo, bueno, una buena parte también siguen hablando perfectamente dialectos del bajo alemán, que son más cercanos al holandés, cercanos también incluso al danés, aunque un poco más alejados, son más cercanos entonces al holandés y al luxemburgués. Vale, que bueno, entonces tenemos como por aquí el bajo alemán, que bueno, no estoy diciendo aquí aberraciones. El alto alemán es un poco más cercano al luxemburgués, a diferencia del bajo alemán. Algunos de estos dialectos pues ya están en desuso, muy poca gente los habla, porque pues se le ha estado entonces dando preferencia al Hochdeutsch, al alemán estándar, ¿no? Bueno, ya viendo todo esto, entonces aquí tenemos
Por un lado entonces está esta parte, este mapa de la Edad de Hierro, estamos hablando de 500 años antes de Cristo, un poco más, incluso 1000 antes de Cristo, en donde se han encontrado registros o un área donde se han encontrado estos registros de habla del protogermánico, del germánico, incluso del nórdico, podríamos llamarlo así, el nórdico antiguo, y de una cultura que se le conoce como la cultura de Hazor, que aquí hay algunos registros que dejaron unos registros arqueológicos que fueron encontrados en esta parte. Por otro lado entonces está este mapa que para dar una idea entonces de cuáles eran los pueblos que se movían en esta zona, que estarían entonces algunos pueblos nórdicos, se englobaron entre todos ellos la cultura de Hastur, algunos pueblos, los pueblos celtas que se encontraban todavía dominando una buena parte de Europa central, Europa incluso cercana al Mediterráneo, la cultura pomerania, y algunas culturas que se fueron desarrollando aquí en el mar Báltico, ¿no? Y también grupos estónicos, grupos fineses, que son que hablaban entonces lenguas muy separadas a los idiomas indoeuropeos, ¿vale? A partir de ahí entonces, después de eso, se fueron desarrollando, o más bien se han encontrado, no desarrollando, una parte fue el desarrollo, entonces ya se encontraron algunos escritos que estaban en el alfabeto rúnico, que no se puede decir que sea un alfabeto rúnico como tal, sino son alfabetos rúnicos, porque son un grupo de alfabetos que comparten el uso de unas letras que se les conocen entonces como runas. Estas runas se utilizaron entonces en la baja edad de los pueblos germánicos para escribir entonces estas lenguas germánicas, principalmente en Escandinavia, y ya después con las migraciones se las llevan junto con ellas estos pueblos incluso a las islas británicas, ¿no? Estos alfabetos, a estos símbolos se les conoce entonces como runa, a diferencia de letra, que es en latino, en griego, que procede entonces de la raíz runa en gótico, tal cual, en la lengua gótica, que significa entonces secreto o susurro. Aquí, se puede hacer un paréntesis que el finés tomó el cognado runo, que significa entonces poema. Mucha diferencia, ¿no? Entonces, para estos pueblos se decían que sus dioses habían generado entonces estas lenguas para ellos, para que pudieran entonces dejar huella de todas estas escritos, estas historias que se les conocen también como sagas, que fueron ya posteriormente conocidas como sagas, se han encontrado tanto en piedra, escritas así, labradas en piedra, como en pergaminos, como en este lado que es el Codex Rúnicos, un pergamino que fue encontrado, que data del siglo, más bien de los años 1300, que contiene los textos más antiguos y mejor conservados de las leyes provinciales de Escania. Escania entonces es una provincia histórica o comarca, Lomsko, más meridional de Suecia. Ya no puedo decir meridional por estar pensando en germánico antiguo, ¿no? Así como no. Ok. Posteriormente entonces, como aquí se puede observar, estos pueblos germánicos, debido a las presiones entonces de vivir en la zona norte de Europa, donde es un poco complicada la vida, dado los crudos inviernos que seguramente tuvieron que soportar entonces estos pueblos, comenzaron a moverse hacia el sur de Europa, y con estos movimientos entonces comenzaron a separar en diferentes pueblos, y esta separación fue la que empezó a generar todos estos lenguajes, ¿no? Todos estos idiomas. Más o menos como en esta parte del periodo de las grandes migraciones, entre la Edad de Hierro y el periodo de las grandes migraciones,
Y bueno, aquí ya moví un poco más. Están entonces, comenzaron a aparecer los pueblos como los anglos, los sajones, los frisones, los suevos, los godos y bueno, una gran cantidad de pueblos, los vándalos también. Bueno, esta palabra proviene de estos pueblos. Comenzaron entonces a moverse hacia el sur de Europa, y con el declive entonces de Roma, estos pueblos comenzaron entonces su movimiento. Los godos se movieron hacia la parte que actualmente es Rusia y Ucrania, por el Mar Negro, llegaron incluso a Turquía, pero se movieron por la parte de Grecia, Rumania, lo que antiguamente se conocía como Yugoslavia. Ingresaron a Roma, incluso bueno, una parte de estos godos llegaron a Roma incluso antes de su caída, y pertenecieron al ejército romano. Pero bueno, estas hordas que los conocían los romanos como bárbaros, comenzaron a ingresar al Imperio Romano, y con eso se comenzó a acelerar la caída del Imperio Romano. Y como pueden observar entonces aquí, los pueblos, sobre todo los godos, se dividieron en los visigodos, los ostrogodos, visigodos, ostrogodos, y llegaron incluso hasta la península ibérica. También los pueblos vándalos se movieron de alguna manera así muy extraña, moverse de primero hacia el sur y luego otra vez hacia el oeste, el noroeste, y luego hacia abajo hacia la península ibérica. Atacaron Cartago, y de ahí se movilizaron hacia diferentes partes que son bañadas por el mar Mediterráneo, sobre todo a las islas. Bueno, aquí tenemos una pintura realizada por el pintor francés Évariste Guittot, acerca de los godos cruzando un río, ¿no? Entonces, como los veían antiguamente a estos pueblos godos. Y bueno, con la caída del Imperio Romano a comienzos del siglo VI, ya cuando comenzó la Edad Media, se desarrollaron entonces todos estos reinos: el reino franco, el reino de los burgundios, el reino ostrogodo, que ocupó entonces lo que antiguamente era el centro del Imperio Romano. Los lombardos, pueblos eslavos, también entonces comenzaron a movilizarse hacia Europa. Normandos en el norte, sajones, anglos y sajones ya en las Islas Británicas, después del movimiento que tuvieron durante incluso el Imperio Romano. Y bueno, compartieron las Islas Británicas junto con algunos pueblos celtas que dominaba entonces Irlanda, Escocia y lo que actualmente se conoce como Gales, y este pequeño cuernito de la isla británica que es Cornwalls. También en España o en la península ibérica generaron dos reinos: el reino suevo y el reino visigodo. Buena parte entonces del idioma español y el idioma portugués en la actualidad, bueno, castellano inclusive, hablando también catalán y algunos de las lenguas adicionales de la península ibérica, como el gallego, el asturiano, tienen algunas de estas raíces entonces de esos pueblos germánicos de visigodos, ¿no? El reino vándalo, bueno, entonces se mantuvo en Cartago, y lo que quedaba entonces del Imperio Romano se modificó al Imperio Bizantino, ¿no? Y después de eso, ya estamos hablando del siglo VI. Pero aquí hay una parte interesante entonces. Los primeros anglosajones invadieron y colonizaron la provincia romana de Britania entre los siglos V y VI. Estos diversos reinos, que compondrían más adelante a una cosa que se llamaba la heptarquía anglosajona, emergieron entonces en el curso del siglo VI, y generaron entonces algunos reinos de Kent, Lindsey y algunos otros, ¿no? Compartiendo, como decía hace rato, estas islas
y ni tanto compartiendo, porque después los fueron conquistando con los pueblos celtas que se encontraban ya en esa parte. Se puede ver entonces que se mantenían aquí algunos pueblos celtas. Los pueblos anglos alrededor del año 600 ya dominaban esta parte. Los pueblos sajones, los jutos y algunas partes del mar y las marismas, ¿no? Es importante entonces aquí decir que se comenzó entonces a desarrollar el anglosajón o el inglés antiguo, Anglisk. Es una forma temprana del idioma inglés que pertenecía, por supuesto, entonces a las lenguas germánicas. Entre los años que fue hablado entre los años 425 y 1125 aproximadamente. Era una lengua bastante libre en la sintaxis, o sea, se podía mover gran parte de las, valga la redundancia, de las partes que conforman a una oración, para tener movilidad y poder comunicarse con cualquiera que hablara estas lenguas. ¿Y qué más? Bueno, entonces se desarrolló con estos pueblos. Estos pueblos generaron entonces la lengua anglosajona, que era la lengua conformada por todos estos pueblos. Y de ahí, o más bien, no de ahí, sino que esta lengua se escribía antiguamente con runas, mediante runas también. Pero se comenzó entonces a fusionar también un tanto con la grafía que tenía el alfabeto latino, que fue introducida entonces por algunos misioneros cristianos irlandeses y por supuesto por lo que ya se tenía originalmente por la península, por el dominio o la colonia, o no colonia, sino más bien la provincia de Britania, de Roma, del Imperio Romano, ¿no? Se pueden ver algunos ejemplos de las letras que se utilizaban, o de estas runas que se utilizaban y qué significaban, o no qué significaban, sino cuál era entonces su pronunciación. Actualmente todavía podemos encontrar esta letra o esta runa en algunas lenguas, o sobre todo también cuando se intenta ver la fonética de algunas de las palabras, que es el thorn, esta letra de aquí que se mantiene en islandés. Y bueno, aquí hay algunas otras, ¿no? Yar, Yel, Game, Excess, Son, Tyr, Vieg, Ing, State, Day, Oak, Ash, Bow, Earth, Serpent, Kalk, Chalice, para la pronunciación de Chalice, Spear. Y bueno, eran las runas que se ocupaban para el inglés antiguo. Después entonces vino el imperio de Carlomagno, y para el reino franco se extendió muchísimo más. El imperio carolingio ya dominaba una buena parte de lo que era que contenía algunos pueblos germánicos, sobre todo la parte de Holanda, bueno, de los Países Bajos, Bélgica, una buena parte de Alemania, Austria, Suiza, y se mantenía incluso hasta una parte como Croacia, la República Checa, etcétera, ¿no? Y por este lado también entonces se encontraba para Francia. Se mantenían algunos, los reinos de sajones, los pictos, los irlandeses o escotos, los normandos en Noruega, los suecos que ya se comenzaban a movilizar, algunas tribus eslavas que mantenían entonces la presión o generaron una presión hacia el imperio carolingio, el imperio búlgaro, que también era parte, ya era un tanto cuanto una mezcla entre tribus eslavas y germánicas, bueno, podría decirse así, ¿no? Pero realmente realmente una parte del imperio búlgaro provenía, de las tribus que se movieron en esa parte, provenían de Turquía, de la parte de Turquía, de algunos grupos túrquicos, pero que tras varias oleadas de migraciones eslavas, se comenzó entonces a hablar una lengua más eslavizada,
de las tribus eslavas, al cual pertenece actualmente tanto el búlgaro como el ruso, el checo, algunas otras, que quizá trataré en algún otro video. Bueno, estaban también algunos de los cázaros y sobre todo una parte importante que se mantenía el Imperio Bizantino junto con el califato o los árabes, ¿no? El califato abasí, los rustemíes aglavis y el Emirato de Córdoba de la dominación árabe en la península ibérica. Se mantenía, sin embargo, en el norte el reino de Asturias y la Marca Hispánica, que eran todavía reinos que se mantenían del reino visigodo y del reino suevo, ¿no? Que posteriormente harían la reconquista de la península ibérica. Bueno, ya después de la muerte de Carlomagno en el 814 surgieron sobre todo esta parte de los daneses, de los pueblos daneses, podríamos llamarla como tribu, o más bien es que la nomenclatura es bastante extraña, porque entonces son algunos, se les llama así como vikingos a los miembros de algunos pueblos nórdicos de la región entonces de Escandinavia, los suecos, los normandos y los daneses, que bueno, realizaban algunas incursiones y pillajes en Europa, sobre todo en las costas, por supuesto, porque eran muy buenos marineros. Y tras la anexión de los frisones, que eran de los mejores marineros en el norte de Europa, por el Imperio Carolingio, dejaron entonces la vía libre a estos pueblos, porque era una mezcolanza entonces de diferentes pueblos. No se puede hablar así tal cual como de una población vikinga. Quizá a lo mejor entonces, si hablamos de vikingos, podríamos decir que provenían, un buen grupo de ellos provenía entonces de Dinamarca. Y bueno, entonces a la caída de más bien a la muerte de Carlomagno, comenzaron entonces a tener una mayor relevancia en el norte de Europa o inclusive en otras partes de Europa, realizando una gran cantidad entonces de incursiones, en donde por supuesto había mares, ríos y bueno, todo el océano, ¿no? Se puede ver entonces algunas zonas de incursiones vikingas, pero que no había tal cual una colonización, porque no buscaban tanto una colonización, más que en algunas zonas como puede ser Islandia. Gran parte entonces aquí de los normandos noruegos se movieron hacia Islandia, entonces son los actuales entonces islandeses. Otros, por supuesto, siguieron incursionando entonces en las Islas Británicas, debilitando sobre todo a los pueblos celtas, inclusive también aquí en Normandía, donde sí realizaron algunas incursiones. Y bueno, también tienen mucho que ver, tuvieron entonces ahí una fuerte relación con los principados de Rus, que finalizarían o terminarían siendo entonces a lo que actualmente conocemos como Rusia. Y también algunos búlgaros del Volga, etcétera, ¿no? Una intensa actividad que tuvieron, e inclusive dadas las condiciones de la muy buena temperatura que hubo en un tiempo, esta parte de la Edad Media, que fue alrededor de la mitad de la Edad Media, del siglo, más o menos entre los años 800 y 1300, hubo un periodo que se llamó como el periodo cálido medieval, donde las temperaturas, hubo un aumento de las temperaturas y esto generó un deshielo en el mar de Norte, el mar de Noruega, en la parte norte del océano Atlántico, y permitió entonces a los vikingos llegar inclusive a Groenlandia y a Vinland, que es una parte de lo que actualmente se conoce como Canadá.
y de esa manera entonces los vikingos fueron de los primeros seres humanos de Europa que llegaron a lo que actualmente es América, ¿va? Bueno, por supuesto, la lengua de los pueblos vikingos era en esencia las provenientes del protonórdico, ¿no? El nórdico antiguo occidental y el oriental. Y bueno, dado entonces estos movimientos que tuvieron, se generó el islandés, bueno, la diferencia entre el islandés y el noruego antiguo. Ok. Entonces, ya después de eso, más o menos en el año, bueno, en el siglo X, las lenguas germánicas pues ya estaban entonces entre el nórdico antiguo occidental, nórdico antiguo oriental, las lenguas germánicas occidentales, el idioma anglosajón y el idioma gótico ya solamente se mantenía o bueno, más bien comenzaba a disminuir su uso por todos los movimientos que tuvieron los pueblos godos, y ya nada más se mantenía en esta parte que es la península de Crimea, el gótico de Crimea, que fue un dialecto entonces del gótico que sobrevivió hasta finales del siglo XVIII. Finalmente pues terminó por desaparecer. Bueno, y por supuesto entonces ya a partir del siglo X, XI, XII pues comenzaron a haber cambios importantes entonces en los pueblos germánicos, pero pues ya estaba entonces la semilla para crear o que se generaran las lenguas que conocemos actualmente. Entonces, bueno, una parte importante entonces de las lenguas germánicas es que se diferencian un poco de las lenguas indoeuropeas por algunos puntos importantes. Uno de ellos se le conoce entonces como ley de Grimm. La ley de Grimm viene de aquellos conocidos hermanos, los hermanos Grimm, que además de dedicarse a compilar cuentos de la mitología antigua germánica, o que se tenían cuentos que se iban transmitiendo de manera oral, pues ellos entonces también eran unos estudiosos de las lenguas germánicas, sobre todo del alemán, y fueron de los impulsores para generar entonces una lengua germánica unificada. Se dieron cuenta y se generó entonces esta ley de Grimm, que hace que algunas letras del indoeuropeo tengan un cambio hacia las lenguas germánicas. ¿De qué estamos hablando aquí? Por ejemplo, entonces, del proto-indoeuropeo, que sería entonces la lengua que hablaban los primeros indoeuropeos, que aquí se podría decir como POTS. En latín, entonces, se puede ver como pes, en ruso pod, que de ahí viene pie o pies en español. Para las lenguas germánicas tuvieron el cambio de P a F, y ahora en inglés se dice foot en frisón del oeste, en alemán es Fuß, y bueno, en algunas otras de estos idiomas, ¿no? Treyes, esta T se transformó de treis, tres, tri o tri, se transformó entonces en three, ese thr de acá, ¿vale? Y bueno, tenemos algunos otros ejemplos, por ejemplo, para decir kun, que para el latín es canis, en galés es ki. Para las lenguas germánicas esa K se transformó en H, hunds, y varias otras, ¿no? También entonces algunos otros ejemplos: denken, dechen, deka, deik, dasan, desiat. Esto significa entonces es 10, una decena, que viene la palabra decena, se transformó entonces en ten, tin, tu, tio, en algunas otras, ¿no?
Para el caso entonces de Bretter, esta B de aquí, Bretter, que es Bratir, Frater, que ahí sí hubo entonces un tanto el movimiento del latín, o brat en ruso, se transformó en brother, brother en las lenguas germánicas, ¿no? Hubo entonces ese movimiento para acá. Por otro lado también está una diferencia o algo interesante de las lenguas germánicas es que dividen sus verbos en verbos fuertes y verbos débiles. Que bueno, ha habido algunos intentos de hacer de cambiar entonces esta nomenclatura. Pero ¿a qué se refiere entonces con verbos débiles y verbos fuertes? Los verbos débiles mantienen entonces, digamos que su raíz, nada más se les tiene entonces que ir añadiendo un sufijo para conjugarlos. ¿A qué me refiero entonces? En inglés tenemos los verbos, por ejemplo, love o miss, que si entonces lo queremos conjugar en pasado sería I loved, I missed, I searched, I lit, I applauded. En alemán el verbo es lieben, ich lichte, vermissen, miss, vermiste, suchen, ich suchte, lecken, ich leckte, aplaudieren, ich applaudierte. O sea, solamente entonces se le añade esa última parte, ¿no? En cambio, los verbos fuertes tienen un cambio de su morfología mayor. En caso, por ejemplo, swim es I swam en pasado. Para el alemán es schwimmen, es ich swam. Puede ser incluso tan complicado entonces como singen, ich sang, sing y sang. Aquí el inglés y el alemán se parecen mucho. See, I saw. Sen, ich sah. Entonces tienen este cambio. Para muchos entonces que han estudiado inglés, muchas veces a esto se le llaman como verbos regulares, que aquí está al revés. Estos serían los verbos irregulares y estos los verbos regulares. Pero esto proviene entonces de esta parte de las lenguas germánicas. Sobre todo los verbos fuertes en inglés, estos que tienen este cambio en su morfología para poder conjugarlos al pasado, provienen todos de una raíz germánica. En cambio, los verbos débiles vienen de raíces ya sea latinas, francés o de otras lenguas que han tomado préstamos. ¿Vale? Por otro lado, también una parte interesante de las lenguas germánicas es de que, a diferencia, por ejemplo, de las lenguas romances, presentan una cosa que se conoce como caso gramatical. Este caso gramatical entonces va a generar un cambio morfosintáctico de alguna palabra en una oración. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, quiere decir entonces que esta palabra, dependiendo de cuál sea su uso en la oración, va a presentar algún cambio. Este cambio entonces puede ser que a partir de el nominativo, que el caso nominativo se refiere al sujeto, o para nombrar entonces al sujeto, que se va o es el que va a realizar entonces alguna acción, es el que va a realizar entonces el verbo. Aquí está un ejemplo con la palabra wolf, que terminaría siendo wolf en inglés, es lobo, de cómo a partir de esta, para el caso de singular, y si tenemos alguno de los otros casos, que sería el caso acusativo. Este caso acusativo es en donde va a recaer ¿cómo se le llama esto? La acción del verbo. Entonces, si estamos diciendo, en caso nominativo sería, por ejemplo, el lobo corre en la pradera, ¿no? Para el caso acusativo sería, yo persigo al lobo, el lobo.
Entonces, donde las lenguas romances utilizan una preposición, las lenguas germánicas hacen en cambio hacia el caso acusativo. Está también entonces el caso dativo, que se representa al objeto, a lo que nosotros conocemos como objeto indirecto. Este entonces es caso dativo, va a representarse entonces al complemento indirecto y que responde entonces a las preguntas a quién o para quién, que se les tiene que formular directamente al verbo. Por otro lado, entonces también tenemos el caso genitivo, que va a presentar entonces una pertenencia, va a generar entonces una pertenencia, o más bien representa una pertenencia, ¿no? Lobo es mío, que eso por supuesto se utiliza, por ejemplo, añadiendo el apóstrofe S, por ejemplo, en inglés, ¿no? Que es donde se mantiene. Aquí es bastante interesante observar que los casos gramaticales en la mayoría de las lenguas germánicas, a excepción del alemán, el irlandés y algunos casos en las lenguas nórdicas, el holandés y eso, se han ido perdiendo un poco para dar paso entonces para no tener entonces que depender tanto de estos casos, como es el caso del inglés, que ese sí se ha mantenido, más bien ha presentado una evolución mucho más acelerada, y esto de los casos lo ha dejado un poco de lado. Sin embargo, todavía mantiene, por ejemplo, en lo que mencionaba del caso genitivo, en donde se le añade el apóstrofe S, ¿no? Por otro lado, están entonces, aquí una gran cantidad de palabras que vienen del protogermánico, y cómo sería entonces cada una de sus representaciones en estos idiomas. Por ejemplo, tenemos del protogermánico aplu, que en inglés sería apple, en frisón apple, en afrikaans y en neerlandés es appel, en danés eble, en alemán es apfel, en escocés es eble, en sueco es eple, y en noruego ni nors es eple. También tenemos libro, book, father, hey, vader, vader, y diferentes formas. También aquí hay una parte interesante, sería Klassen. El protogermánico, es bastante difícil entonces de saber cómo es la pronunciación exacta, no conocemos ninguna, pero esto sería entonces un vaso, vidrio, glass en inglés, y aquí importante, por ejemplo, observar en alemán es Glas, pero en cambio en neerlandés es Glas. Y en nosotros también la G se mantiene un poco más suave, Glas en sueco, Glas en escocés. Otra parte importante, o una cosa, una de las cosas importantes de la pronunciación de esta sería, por ejemplo, la W, Wurms en protogermánico, en inglés sería worms, gusano, ¿no? En cambio, cuando se habla entonces del alemán o del irlandés, se tiene que pronunciar como Wurm. Presenta una pronunciación un poco más tendiendo hacia una F. Y en cambio, en las lenguas nórdicas, esa W se ha perdido un poco para dar paso a Orm en sueco, Orm en noruego, Ormur en islandés. Y ya entonces, para finalizar, está esta pequeña, podemos llamar hasta como broma, de que localicé, de que cada una de estas lenguas, ¿cómo se diría entonces? Que fue primero la gallina o el huevo, que se puede ver entonces aquí en inglés, ¿no? What came first, the chicken or the egg? En alemán es was war zuerst da, die Henne oder das Ei. En holandés es wat was eerder, the Kip of het Hai. En sueco sería What come first, Hönan eller ägget. En noruego, muy similar al sueco, es What come first, Hönan eller ägget. No se pronuncia tanto la T al final. Por otro lado, en islandés, que como decía entonces mantiene una buena parte inclusive de las letras antiguas, sería What come first,
Hulinur, Edo, bueno, un aproximado de cómo se realiza esa pronunciación, pero bueno, cada uno de ellos, de los pueblos germánicos, inclusive para los que van aprendiendo danés en un inicio, no se les entiende absolutamente nada, porque los cambios que tiene esta lengua entre la palabra escrita y la palabra hablada son bastante duros, podríamos llamarlo así. Se escribe de una forma y se pronuncia totalmente diferente, pero bueno, entonces esto es lo que con lo que se burlan los incluso los mismos hablantes de idiomas germánicos. Pero finalmente entonces en danés se diría se escribe de esta manera. Entonces, tal como se ve aquí, y la pronunciación aproximada, porque bueno, es bastante difícil lograr una pronunciación 100% correcta en el danés. Sería así como Vad consist henen eller äga. Muchas veces entonces la inteligibilidad mutua entre el sueco, el noruego y el danés es bastante cercana. Se logran entender bastante bien, inclusive no inclusive, sino más bien en la lengua escrita, y bueno, también esa inteligibilidad a veces es en una sola dirección, como pasa también entre el portugués y el español. Pero bueno, algunos daneses se entienden perfectamente a los suecos, los noruegos también entienden muchas veces a los suecos, pero los suecos me parece ser que muchas veces no entienden a los otros dos. Pero se dan cuenta entonces, la palabra, que representaría, o la traducción de huevo, es muy similar en las tres lenguas. La pronunciación es como una muy cercana a una eget en sueco, eget en noruego y eget en danés, ¿vale? Y por otro lado, bueno, el inglés, que es el que más conocemos, y el holandés y el alemán, que son muy similares, pero con algunas cuantas diferencias, pero también tienen una interesante inteligibilidad entre uno y otro. Bueno, entonces esto es todo. Espero posteriormente realizar algún video para cada una de estas lenguas, porque son bastante interesantes y mantienen una gran cantidad de cosas pues que son representativas de cada una de estas lenguas. Y pues bueno, Bisbal, zum alles, o sea, ahí nos vemos a todos, abur.